Ya, Arturo, muy bien. Am, ya, nos dice el problema. Desde un avión a 1753 metros de altura se divisa el aeropuerto con un ángulo de inclinación de 38 grados. Bueno, nos da una inclinación. Luego, ¿cuál es la distancia entre el avión y el aeropuerto? Lo que nos está pidiendo acá simplemente es un dato, que es la distancia del aeropuerto, que podemos divisar bueno, un edificio, hasta el avión. Eso es lo único que nos está pidiendo. Le voy a cambiar de color para que se vea mejor. La distancia que nos pide el ejercicio simplemente es esta distancia, ¿no? Bueno, aquí al tener bueno, sería lo mismo. El avión, bueno, de un inicio a un, este es 38 grados. El lado más extenso, ¿qué se llama, Arturo? El lado más largo. Arturo. El cateto. Los catetos son los otros dos. El más largo se llama. Hipotenusa, ¿no? Correcto. O Correcto, hipotenusa. La hipotenusa entonces es el más extenso. No nos pide este dato. Nos pide si tenemos acá el cateto. Este al ser al lado del ángulo va a ser el cateto adyacente. Y el que está a su frente va a ser el cateto opuesto. Lo que nos están pidiendo en X, la distancia, es el cateto opuesto. Entonces tenemos el cateto adyacente, necesitamos una función que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál sería? ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto y cateto adyacente? sería, eh, tendría que ser, a ver, otra vez me lo puedes repetir. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Eso es lo que tenemos. Cateto adyacente y cateto opuesto. No necesitamos la hipotenusa. Hallar el resultado de el ángulo. No, ya. A ver, algunos de los compañeros, ¿qué función tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Tangente. Tangente, la función tangente del ángulo, en este caso podemos representar el ángulo B, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, entonces tenemos la tangente de nuestro ángulo. Nuestro ángulo, ¿cuánto mide el ángulo que nos dan? 38. 38. 38 grados. ¿Cuánto mide nuestro cateto opuesto? No tenemos. El cateto adyacente, ¿cuánto mide? 100, no, 1753. Correcto. Entonces, simplemente el que está dividiendo, bueno, esto está dividiendo, va a pasar al otro lado a Multiplicar. correcto. Muy bien. Tangente de 38 grados por 1753 nos va a dar igual a la distancia o a X. ¿Cuánto es tangente de 38 por 1753? Ses- 66.614. Eso es lo que me salió. ¿Cuánto?
66.614. Ya. A ver. Tangente de 38 por 1753. Sale 1369.59. Mil 369.59. Bueno, aquí inclusive podríamos redondear a 1370 metros. Pero vamos a colocarlo con decimales. 1369,59. Es lo que es la distancia. ¿Ya? Puedes volverlo a hacer. Tal vez no cerraste el paréntesis. A veces aparece con paréntesis. Hay que cerrar con paréntesis. Luego por 1753 es lo que hay que hacer. Ya, muy bien. A ver. Ya, entonces esto sería la distancia que tenemos desde el aeropuerto hasta el avión. Ya. A ver, vamos entonces con otro ejercicio. Ya. Vamos con Cantuta Mamani Ismail. Buen día, profesor. Buenos días. Ya. Acá nos dice, calculemos la altura de los edificios de la figura. Bueno, entonces debemos calcular dos alturas más. Nos da la altura del edificio más alto. Nos faltan dos alturas de los otros edificios que son más pequeños. Entonces, tenemos también las distancias. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar triángulos rectángulos en esta ocasión. Bueno, nuestro primer triángulo rectángulo ya tenemos la solución. Tenemos la altura de ese edificio. Entonces, no necesitamos ese dato. Lo que nos interesaría sería el dato del edificio mediano que comparte. ¿Qué comparten los tres triángulos? ¿Hay algo que comparten los tres triángulos? Que son triángulos rectángulos. Ya, son triángulos rectángulos, correcto. ¿Qué más? ¿Hay algo que comparten? Que tienen lo mismo los tres. El mismo ángulo. Correcto, muy bien. Entonces vamos a partir de ese dato, ya que simplemente nos darían, en todos los triángulos tenemos solamente un lado. No tenemos hipotenusa, no tenemos alturas. Entonces simplemente contamos con un cateto. Y lo que decía su compañero es correcto. Tenemos un ángulo que es en común, pero no lo tenemos. Lo más sencillo sería sacar el ángulo del triángulo que es mayor, ya que tenemos dos datos, tanto los dos catetos. Entonces, para este lado ya tenemos, ¿no? Bueno, ese sería el cateto opuesto, ya tendríamos que es 17.4. El otro ángulo tendríamos que sumar, para el otro cateto tendríamos que sumar para tener. ¿Cuánto es la suma de estas tres distancias? ¿El profesor? La suma de las tres distancias, ¿cuánto es? Para que tengamos ese lado del ángulo, ese lado del triángulo más grande. La suma sería 51,2. 51,2. Ya, entonces con eso tendríamos ya los dos lados para poder nosotros operar.
A ver, 15 más 16.5 más 19.7, ¿no? Correcto, ya. Vamos a realizar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Era... No me acuerdo, profe. Ya, eso debemos memorizar porque en el examen no vamos a tener las funciones. Sí, o sí, Tangente. tangente también es. Tangente es si del ángulo B, en esta ocasión vamos a colocar como ángulo B, es igual a cateto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es nuestra función de tangente. Vamos a reemplazar los valores para sacar lo que es nuestro ángulo B. En esta ocasión, ¿cuál sería el cateto opuesto? 17,4. Correcto. Y el cateto adyacente, 51,2. 51,2. Muy bien. Vamos a despejar el ángulo B. Para realizar este despeje, este tangente vamos a pasar al otro lado. Cuando se pasa tangente directamente al otro lado, va a ser tangente menos 1 de 17,4 dividido entre 51,2. ¿Cuánto es este resultado? Un ratito. En la calculadora sacas tangente menos 1 utilizando Shift Tan y te va a salir en la pantalla tangente menos 1. Le dicto los grados, ¿verdad? Sí, sí, sí. 18,26. Ya, 18,26 grados. Esto nos da de inclinación. Entonces acá voy a tener en mis grados, a ver, esto no va a alcanzar, 18,26, que sería mi ángulo B. 18,26. Y ya tengo completo mi ángulo de inclinación que voy a poder compartir con los otros triángulos. Y entonces simplemente ya voy a sacar el lado del triángulo mediano. El triángulo mediano, que va a ser la suma de estos dos. ¿Cuánto será este lado si lo sumo estos dos lados? Es... de un ratito. ¿Está bien? 36,2. Usé la calculadora, pero lo No, hubiera está hecho bien. mal. Está bien, no hay problema. Estamos usando 36,2. Sí, sí. Correcto. Entonces, esto es lo que me da la distancia del triángulo, que en esta ocasión ya es mediano. A ver con este color para que se note bien. Entonces, esta distancia es igual a 36,2. Y tengo el ángulo. También puedo utilizar una fórmula que tenga el cateto opuesto. Porque tengo el cateto adyacente. La misma fórmula sería, ya que la tangente tiene del ángulo B, tiene lo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tengo los diferentes datos. ¿Cuánto he hallado el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? 18,26 grados. Correcto. Entonces vamos a colocar acá 18,26 grados. ¿Tengo lo que es el cateto opuesto? No, el cateto opuesto es mi incógnita. No sé cuánto es la altura del edificio, ya estamos hallando. ¿El cateto adyacente cuánto es? No, no. Sí, era 36,2 grados. Digo, metros. Correcto, muy bien. Y eso simplemente es el despejar X. Si 36,2 está multiplicando, pasaría a Dividir.
Perdón, está dividiendo, pasa a Ah, multiplicar. multiplicar. Sí, está bien tu lógica, solo yo lo he dicho al revés. Correcto, 18.26 por 36.2. ¿Cuánto me da? Da 661. 661. Bueno, sería, si es una altura, sería en metros. No, no me da 661. Si el edificio sería más alto, 17.4, el mediano debería ser menos. Sí, qué raro, pero sí me da 661 en la calculadora. A ver, A ver, lo voy a multiplicar otra vez. por si acaso yo también lo voy a hacer acá. Sería tangente de 18.26. Ah, no, solo lo multipliqué más la tangente. Ya, está bien. ¿Cuánto te salió entonces? ah, 11,94. sí, sí. Correcto. 11,94. Sí, directamente. Ya está redondeado. Entonces, esa es la altura de mi otro edificio. Mi edificio mide el igual a 11. Ay, no. Muy grande lo he hecho. Acá está. 11.94. Eso mire mi segundo edificio. El tercer edificio, que es el más pequeño, obviamente va a ser menos, pero la misma lógica. ¿Cuánto me diría en esta ocasión? Este lado ya tengo definido, que sería 19.7. Ya tengo esa distancia. Entonces, simplemente lo mismo, realizamos lo mismo. Tangente, ya tengo los datos aquí. Tangente del ángulo B, que ya lo tengo el ángulo, es igual a cateto opuesto, que no tengo, es mi incógnita. Y el cateto adyacente, ¿cuánto sería? 19,7. Correcto, 19,7. Este es X. El ángulo, ¿cuánto hemos hallado? 18,26. Correcto, 18,26. Entonces, la misma lógica. El que está dividiendo pasa a... A multiplicar. Correcto. Tangente de 18.26. A ver, 18.26 por 19.7. ¿Cuánto nos da? Ah, creo que es 8,9. 8,9. Bueno, casi 10, ¿no? Ya, entonces esa va a ser nuestra otra altura. A ver, un momentito. Tangente de 18.26. A mí me sale 6,50. A ver, ahorita vamos a realizar. Estoy haciendo la verificación. Ya, gracias. 19.7. 6, casi 5, ¿no? De 50, ¿no? Ujú. Creo Sí, que mi calculadora estaba, porque la otra tangente tampoco me salió como el resultado. ya. A ver, ahorita vamos a realizar la verificación con tu calculadora. 6,50 directamente. ¿Desde dónde a esta altura? Esa altura sería 6,50. Ya. A ver, ¿tu calculadora científica o estás haciendo con tu celular? Con una calculadora científica que descargué en mi celular. Ya, a veces las calculadoras científicas no son, a veces son, no dan. Necesitas una Sí. calculadora científica, bueno, normal, porque a veces otras aplicaciones son efectivas y otras no dan el resultado correcto. Ya, no importa, tienes que tener para tu calculadora sí o sí. Muy bien, ya está bien.
Hemos realizado entonces lo que es con Ismael, muy bien. Es correcto, todos los procedimientos correctos, solamente al usar la tangente es donde un poquito por la calculadora ha tropezado. Pero toda la resolución y la lógica está bien, lo ha realizado correctamente. Hemos visto que ya hemos hallado lo que son las tres alturas, sería el otro 11,94 y la otra altura es de 6,5 metros. Entonces, así es como hemos determinado las diferentes alturas. Siempre debemos ver qué función trigonométrica vamos a utilizar. En este caso se ha utilizado en las tres operaciones la función de tangente. Entonces, muchas veces no nos van a pedir esta función, a veces teorema de Pitágoras, a veces coseno, seno, dependiendo de los datos que nosotros vayamos observando. Muy bien. Vamos a ir con nuestro ejercicio. A ver, acá tenemos un ejercicio más. Ya, este de acá. Ya tiene varios datos. Ya. Vamos a realizar con la señorita Cecia Ortega. Sí, profesor. Ya, hija. Vamos a realizar este ejercicio. Para alcanzar el punto más alto de una pared, se usa una escalera de 4,8 metros de longitud. Calculemos la altura de la pared. Bueno, aquí nos da directamente la escalera que representaría nuestro triángulo rectángulo. La hipotenusa. Muy bien, excelente. La hipotenusa va a ser nuestra escalera. Tenemos los grados. El de abajo sería el cateto adyacente, pero no nos interesa el cateto adyacente. Y al frente del ángulo sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que nos están pidiendo, ¿no? La altura. H quiere decir altura. Bueno, está representado. El grosor de la pared no me interesa. No estaríamos en un dato relevante. No podríamos restar a la... No, directamente tendríamos que ver. Ya, entonces, ¿qué función podríamos utilizar, CCA? Coseno. El coseno del ángulo, en este caso B, podríamos nombrarlo, es igual a cateto. ¿A qué es igual el coseno? ¿A CCA? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Correcto. Ay, no. Ajá. Pero no necesitamos el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función necesitamos? Una que tenga el cateto opuesto, ya que eso es lo que necesitamos. Seno. Seno, correcto. Entonces, seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, así es como debemos ir buscando qué función vamos a realizar. Ya, muy bien. Ahí no sé quién le están enseñando. Al Chávez le están enseñando. Su micrófono, Chávez. A ver, yo lo voy a cerrar. Ya lo cerró. Ya, muy bien. Entonces, seno del ángulo B. ¿El ángulo cuánto tenemos, hija? ¿Cuánto es nuestro ángulo? 43 grados. 43 grados, correcto. Vamos a reemplazar datos. El cateto opuesto es lo que no sabemos. Podemos colocar también H de altura. ¿Y nuestra hipotenusa cuánto es? 4,8. 4,8, correcto. Directamente vamos a despejar X. El que está dividiendo pasaría a... Multiplicar. Muy bien. Ajá. 4,8. ¿Cuánto es el resultado?
3,27. 3,27. Eso es lo que va a ser la altura del muro y eso es todo. Muy bien, Cecia. Entonces ya hemos determinado, ¿no? La altura del muro, simplemente 3 metros con 27. Obviamente la hipotenusa es más alta, obviamente la escalera está inclinada y por eso es más extensa, 4,8. Entonces la pared mide 3,27 metros de altura. Eso sería el muro. El muro 3,27. ¿Ya? Entonces vamos a realizar todavía algunos ejercicios más que tenemos, ¿ya? Para luego mandar la práctica y realizar lo que es la evaluación de los problemas de ejercicios trigonométricos. Entonces acá siempre va a haber simplemente un dato en específico. Nos van a pedir nuevamente solamente un dato, una incógnita. Y lo que es la lógica es ver cuál función, ver qué, si vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, si necesitamos los ángulos interiores. Es un poquito más pensar. Y la operación directamente va a ser 1, 2, 3, dependiendo de lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes, vamos a detener la grabación.